Far Cry 3 no fue solo un gran juego, fue un fenómeno cultural que redefinió lo que esperábamos de los shooters en un mundo abierto, con Vaas Montenegro como uno de los villanos más memorables de la historia de los videojuegos y una narrativa que cuestionaba la naturaleza misma del poder y la violencia. Parecía que Ubisoft había encontrado la fórmula perfecta. Pero algo salió terriblemente mal en el camino. Hoy vamos a analizar cómo Far Cry pasó de ser una experiencia única e impactante a convertirse en el ejemplo perfecto de cómo una franquicia puede perder completamente su identidad en nombre de la fórmula comercial. Para entender lo que se perdió, primero necesitamos recordar qué hizo especial a Far Cry 3. No era solo el mundo abierto expansivo o las mecánicas de supervivencia, era su narrativa subversiva y profundamente incómoda. Jason Brody comenzaba como el típico turista privilegiado americano, pero gradualmente se transformaba en algo más oscuro y violento. El juego te hacía cómplice de esta transformación. Cada muerte, cada torre que escalabas, cada habilidad que desbloqueabas, te convertía en parte de la máquina de violencia que el juego simultáneamente celebraba y criticaba a la vez. Vaas no era solo un villano loco, era un espejo distorsionado del propio jugador. Su famosa definición de locura, hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes, era una crítica directa a las mecánicas repetitivas de los videojuegos y nuestra adicción a ellas. La narrativa tenía capas. Hablaba sobre colonialismo, privilegio, el Salvador blanco y la naturaleza adictiva de la violencia. Era inteligente, provocativa y genuinamente perturbadora de maneras que pocos juegos se atreven a hacer. Y entonces llegó Far Cry 4, y aquí comenzó el problema. Ubisoft había identificado los elementos exitosos de Far Cry 3. Mundo abierto, villano carismático, torres para escalar, bases para liberar, animales peligrosos, crafting básico, pero perdieron completamente de vista lo que hacía que esos elementos funcionaran juntos. Pagan Min era visualmente impactante y bien actuado, pero carecía de la profundidad psicológica de Vaas. El lugar era hermoso, pero sus conflictos políticos se sentían superficiales comparados con las tensiones raciales y sociales de las Islas Rook. Far Cry 4 eliminó la incómoda autorreflexión que hacía especial a su predecesor. Gale era un protagonista genérico sin el arco de transformación problemático pero fascinante de Jason. El juego se volvió seguro, se volvió más predecible. La ironía es que Far Cry 4 técnicamente era mejor en muchos aspectos, la verdad. Gráficos superiores, más contenido, mecánicas pulidas, pero había perdido esa alma que hacía memorable a Far Cry 3. Y bueno, Far Cry Primal al menos intentó algo diferente con su ambientación prehistórica, y por eso lo respetamos, pero incluso ahí la fórmula Ubisoft era bastante evidente. El mismo mapa base que Far Cry 4, mismas mecánicas de torres y bases, solo que con mamuts en lugar de elefantes. Luego llegó Far Cry 5, y aquí es donde la saga oficialmente perdió cualquier pretensión de profundidad narrativa. Montana y el culto de Eden's Gate tenían potencial para explorar temas complejos sobre extremismo religioso, polarización política y el estado de América rural. En su lugar obtuvimos una narrativa confusa que tenía miedo de tomar cualquier posición real sobre sus propios temas. Los villanos de ese juego eran carismáticos individualmente, pero carecían de la coherencia filosófica que hacían funcionar a Vaas. Joseph Seed pontificaba sobre el colapso de la civilización, pero sus motivaciones se sentían vacías comparadas con la crítica social genuina de Far Cry 3. Y pues no me hagan hablar de ese final. Múltiples finales que básicamente invalidan toda tu progresión. No es narrativa inteligente, es pereza creativa disfrazada de complejidad. Ahora, con Far Cry New Dawn fue el momento donde Ubisoft admitió oficialmente que no tenía nuevas ideas. Literalmente reciclaron el mapa de Far Cry 5, agregaron un filtro rosa y lo llamaron secuela. Las mecánicas RPG se sentían forzadas y artificiales, diseñadas más para extender tiempo de juego que para mejorar la experiencia como tal. Far Cry 6 con Anton Castillo, que fue quizás el ejemplo más frustrante de potencial desperdiciado. Giancarlo Esposito es un actor fantástico, y Cuba como inspiración ofreció oportunidades narrativas impresionantes, pero nuevamente Ubisoft eligió la seguridad sobre la sustancia. Dani Rojas era otro protagonista genérico sin personalidad real.
La revolución en Yara se reducía a las mismas mecánicas de siempre: liberar bases, escalar torres, puntos de interés, crafting tedioso y misiones secundarias que eran copy-paste que perdían relevancia narrativa a los 5 minutos. El problema central es que Ubisoft olvidó que Far Cry 3 funcionaba no por sus mecánicas, sino por cómo esas mecánicas servían a una narrativa más grande. Cada elemento del juego reforzaba sus temas centrales sobre poder, violencia y transformación personal. Los juegos posteriores trataron las mecánicas como un checklist de items: torres para escalar porque Far Cry tiene torres, villanos carismáticos porque Far Cry tiene villanos carismáticos, mundo abierto porque Far Cry es un mundo abierto. Pero sin una visión cohesiva que conecte estos elementos, se vuelven rutinarios y sin significado. Además, Ubisoft se volvió adicto a esa fórmula segura. Cada Far Cry nuevo necesitaba ser familiar suficiente para no alienar a los fans existentes, pero diferente suficiente para justificar una nueva compra. El resultado es innovación superficial, sin riesgo real o visión creativa genuina. Miren cómo otras franquicias han manejado la evolución. God of War se reinventó completamente manteniendo su esencia. The Witcher 3 tomando riesgos narrativos masivos. Incluso Grand Theft Auto, otra serie de mundo abierto, mantiene identidad distintiva entre entradas. Far Cry, en contraste, se volvió intercambiable. Puedes jugar Far Cry 4, 5 o 6 y tener experiencias fundamentalmente idénticas, solo que con diferentes texturas y villanos. Y eso no es evolución, es una estancación disfrazada de contenido nuevo. Far Cry como serie no está muerta, pero necesita desesperadamente recordar qué la hizo especial en primer lugar. No fueron las torres o las bases o los animales peligrosos, fue esa sensación de sentir al jugador incómodo, de cuestionar sus propias mecánicas, de usar el medio interactivo para explorar temas complejos y perturbadores a la vez. Y bueno, hasta que Ubisoft no esté dispuesto a tomar riesgos reales otra vez, Far Cry seguirá siendo, pues sí, un ejemplo perfecto de cómo una franquicia puede sobrevivir comercialmente, pero va muriendo creativamente. Y eso, más que cualquier villano, es la verdadera tragedia de esta saga. Pero bueno, espero les haya gustado el video, muchachos. La verdad es que, pues sí, bueno, en Far Cry 4 se puede salvar un poco, porque sí se parece mucho a Far Cry 3, pero creo que todavía aún se salva. Pero Far Cry 5 y Far Cry 6 de verdad que son aburridísimos, gente, de verdad. No se lo recomiendo nada. Pero bueno, tenemos todavía Far Cry 3 y si no lo has jugado, juégalo, porque la verdad es un juegazo. Ya está en todos lados e incluso está baratísimo en cualquier lugar. Entonces pues sí, les recomiendo muchísimo que lo jueguen. Ahí déjenme su opinión en los comentarios, banda. Y pues muchas gracias por ver hasta el final. La verdad es que se los agradezco muchísimo. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias, ya saben que los quiero muchísimo. Bye bye bye.